En esta oportunidad vamos a hablar de la colonia española o de la colonización española en América Latina. Es importante recordar un poco cronológicamente cómo el continente sudamericano ha ido poblándose desde las culturas prehispánicas. Sabíamos que ha empezado a poblarse precisamente con la presencia de la cultura vizcachani, huancarani, la cultura chiripa, la cultura tiwanaku, los chipaya, así sucesivamente la cultura moyo. También podemos mencionar la cultura milenaria de los Callahuaya, quienes han sido los que pues han llegado, diríamos, a dominar a las plantas medicinales según las cualidades curativas que tenían estas. Posterior llegamos a conocer a la cultura inca, una de las culturas, diríamos, más contemporáneas, puras, ya que ha tenido una vigencia aproximadamente desde el año 1100 de nuestra era hasta el año 1532, precisamente fecha en que llega Francisco Pizarro y sus soldados al continente sudamericano, en aquel entonces llamado Abya, más propiamente al Tahuantinsuyo. Quien en ese tiempo era un líder único era precisamente el Inca Atahualpa. Cabe mencionar y cabe también recalcar que la conquista española tuvo una vigencia aproximadamente de unos 9 años, que hemos podido advertir en el anterior tema. Data del año 1532 hasta el 1541, precisamente desde la presencia de Francisco Pizarro en el Imperio Inca hasta el día de su muerte, que se ha dado en el año 1541 precisamente en Lima, en uno de los palacios que él tenía en aquel entonces. Pues también ha sido ajusticiado, si cabe el término, por sus mismos soldados, llevados por la codicia, por el oro que habían recolectado en todo ese tiempo. Entonces, a partir de la muerte de Francisco Pizarro, pues empieza, diríamos, una nueva etapa de vida en el Tahuantinsuyo, que ya corresponde, digamos, a la época de la colonia. Tenemos que hablar de los virreinatos. A ver, en su definición, eran la instauración de un reino o un territorio gobernado por un virrey. Tenemos que tomar en cuenta esta autoridad, el virrey en aquel entonces. Era el máximo representante del rey y el rey se encontraba en Europa, propiamente en España. Entonces su segundo hombre, si cabe el término, se encontraba ya en este continente, en América. Decimos también que hemos encontrado un Tahuantinsuyo renovado, evidentemente, porque cuando llegaron los conquistadores españoles trajeron consigo una diferente religión, un diferente idioma, una nueva forma de organización social, también trajeron una nueva forma de administración económica. Entonces, incluso algunos animales, diríamos, que no existían aquí en América, por ejemplo, la oveja, el caballo, el pez o las gallinas, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que nombramos y decimos de que encontramos ya un Tahuantinsuyo completamente renovado. Ya no era el mismo imperio inca de hace unos 20 años, 30 años antes del 1532. Posterior, los primeros virreinatos pues se han ido instalando también, quiero decir, en Sudamérica, en el Perú, en su capital actual que es Lima, ¿no? Como antecedía, el virrey representante directo del rey. El rey se encontraba en España, el virrey era una segunda autoridad de la corona española que se encontraba en América. Las audiencias. La audiencia de Charcas, hoy conocida como Bolivia, estaba conformado por oidores, también ministros de poder. Tenemos que tomar en cuenta que los virreinatos y las audiencias eran entes de gobernación, eran entes donde pues se deliberaban algunos problemas
eran entes de poder como en la actualidad la Corte Suprema de Justicia, las fiscalías, el juzgado, etcétera. Entonces, esa era su nueva forma de administración de los españoles en aquel entonces. Tribunal Supremo de Justicia era un poder donde se solucionaban juicios, ¿no? Pero estos juicios, ¿qué raíz tenían? ¿Qué origen? Eran precisamente temas netamente terrenales, ¿no? De espacios de terreno, quiero decir, ya que los españoles cuando llegaron a esta región de los Andes, pues lo primero que hicieron es apropiarse, si cabe el término, no solamente de gran parte de territorios o de tierras, sino que incluso de grupos de indígenas que vamos a ir explicando según vayamos desarrollando el tema. Gobernaban su territorio, tenían una comunicación estrecha con el virrey, ¿no? Estos entes de poder, las audiencias. También cabe mencionar que fue creado por el rey Felipe II el 18 de septiembre del año 1559. En 1617 su jurisdicción abarcó desde el Cusco hasta Buenos Aires. Bueno, si vemos el mapa geográfico de Sudamérica desde Cusco a Buenos Aires, pues es un territorio sumamente extenso. Entonces, toda esa región, por ejemplo, estaba administrada, diríamos, por toda la corona española. Claro, hablando solamente de este contexto, porque en realidad la corona española ya casi ha, diríamos, administrado, ha dominado desde México, ¿no? Desde la llegada de Hernán Cortés a aquel territorio. Toda la región fue conocida como el Alto Perú. Evidentemente, en ese entonces no existía Bolivia, ya no existían los países latinoamericanos porque todavía no habían llegado a su independencia y esta parte que estamos describiendo pues era conocida con el nombre de Alto Perú. Pero algunos historiadores nos narran la etimología del nacimiento de este término o de este nombre Perú, que venía del término Virú, ¿no? Que era un nombre ancestral y pues ha sido, si cabe el término, castellanizado a Perú. Las autoridades coloniales, ¿cómo estaba estructurado su organización social en aquel entonces? El virrey era la máxima autoridad de un virreinato, gobernaba 5 años asistidos por un secretario y un asesor. Entonces eso me da a entender de que cada 5 años iban renovando las autoridades máximas en la colonia española. El adelantado, esta autoridad se estableció en el inicio mismo de la conquista. Sus atribuciones consistían en repartir tierras, nombrar autoridades subalternas, dictar ordenanzas y acuñar monedas. Perdón. En este caso, el adelantado tenía la función de repartir tierras en favor de los conquistadores españoles. Es de ahí que nacen, por ejemplo, las famosas haciendas. También cabe mencionar de que en la época de la colonia y mucho más antes en el Imperio Inca existía la actividad económica que estaba basado en el intercambio de productos, más conocido con el nombre del trueque. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, instauraron una diferente, diríamos, forma de hacer economía. Ellos ya tenían conocimiento de la moneda, del dinero, del billete. Es por eso que lo primero que hicieron en América para generar economía era precisamente acuñar las monedas. ¿Y dónde los han acuñado las primeras monedas? Históricamente lo conocemos en Potosí, en la Casa de la Moneda, precisamente, en esa casa histórica, pues, que ha dado mucho, diríamos, culturalmente y económicamente a todo el mundo. Seguimos con las autoridades coloniales. El gobernador era nombrado por el rey, propuesto por el Consejo de Indias, posterior por el virrey. Su autoridad tenía potestad sobre los campos militares, políticos, judiciales. Entonces, esta autoridad ya era completamente colonial. Hoy por hoy, en nuestra actualidad, tenemos un gobernador en nuestro departamento.
Entonces, pudiésemos decir de que todavía siguen, diríamos, rescatándose, si cabe el término, este tipo de autoridades que vienen desde la colonia. Hoy en la actualidad el gobernador casi tiene las mismas competencias en nuestro medio. Está a cargo de la policía, del ejército, ¿no? Es la máxima autoridad de un departamento. Posterior, también tenemos al alcalde. Esta autoridad, lo propio, viene desde la colonia. Hoy en la actualidad todavía está estructurado de esa manera nuestra organización social. Era la primera autoridad de los cabildos. Los cabildos eran, diríamos, reuniones o juntas sumamente grandes donde participaban criollos, mestizos, indígenas, etcétera, ¿no? En una determinada población. Institución similar a los actuales municipios o alcaldías. Su función era velar por la estética, aseo, la higiene, la limpieza de la ciudad, ¿no? O del pueblo en aquel entonces, colaborado por diferentes procuradores. Lo que hoy actualmente es la alcaldía, ¿no? Bueno, su obligación es, diríamos, de mantener en este caso la estética de la ciudad, la higiene, estar, diríamos, constantemente gestionando de la mano con la salud y todo aquello. Las autoridades metropolitanas. Estas autoridades eran mucho más superiores, si cabe el término, porque nos habla del rey, ¿no? Que era la máxima autoridad de toda la corona española. Solo él podía formular leyes, perdón, ¿no? Nombrar y destituir autoridades era la máxima autoridad. Actualmente España todavía está, diríamos, estructurado de esta manera administrativamente, ¿no? Tienen un presidente, también tienen un rey, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en nuestro medio. Aquí en Bolivia nosotros tenemos solamente un presidente o una presidente, ¿no? No tenemos rey ni reina, ¿no? El Consejo de Indias fue creado por Carlos I el 1 de agosto de 1524. Su estructura. ¿Cómo estaba estructurado? Un presidente, 8 consejeros, 2 secretarios, un fiscal, un cronista, 3 contadores, un canciller y un abogado de pobres. Ese término, el abogado de pobres, todavía hoy en la actualidad se sigue manejando. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema judicial, no tiene la posibilidad, en este caso, de poder contratar los servicios de un abogado, pues el Estado le ofrece, si cabe el término, o le beneficia con un abogado gratuito. Pero anteriormente, por ejemplo, los secretarios, el fiscal, los cronistas, los contadores, pues ya eran, diríamos, autoridades o funcionarios que han sido instaurados por la corona española. Estas autoridades o estos personajes no existían en el Imperio Inca. Entonces es por eso que se dice de que ha llegado en esa época una nueva forma de administración, ¿no? Una nueva forma de política, si cabe el término. Autoridades metropolitanas. Fue el organismo más importante de la administración colonial. En el año 1542 se dio inicio a esta organización y en el año 1834 dejó de funcionar. Tuvo una vigencia de 292 años. Estamos hablando casi de 300 años. Esos 300 años que implican la colonización española. Históricamente, sabemos que en todo ese tiempo, en esos 3 siglos, pues se ha saqueado, si cabe el término, muchas riquezas minerales, más propiamente, que han sido pues trasladados desde América, desde Potosí exactamente, hasta Europa, hasta España, generando así de esa manera una economía pudiente, fuerte en aquel continente europeo. Su organización económica. La economía colonial ya pasó a manos de los españoles, de esa forma manteniendo a toda España e incluso Europa, quiero decir, generando economía. Ya las minas habían entrado en plena explotación, esto en el siglo
XVI, por el año 1570. Entonces, a partir del año 1532 al año 1570, ya habían reestructurado, diríamos, completamente lo que fuera el Tahuantinsuyo. Entonces han empezado a explotar la riqueza mineral que tenía esta región y pues trasladarlo hacia Europa. Que en cuanto a los minerales, lo único que explotaban era el oro y la plata, ¿no? Posteriormente se ha ido, diríamos, explotando lo que es el estaño, el antimonio, el zinc, ¿no? Que todavía en la actualidad siguen siendo, diríamos, actividades laborales que se convierten en un pilar fundamental de nuestra economía boliviana. Los españoles paulatinamente fueron apropiándose de las tierras, minas e incluso de los indígenas, despojándoles de todo derecho a sus bienes. La actividad económica fue girando en torno a la minería, donde trabajaban los indígenas sometidos a la mita. Hablamos de la mita. ¿En qué consistía la mita? Era el trabajo forzado y obligatorio que desarrollaban los hombres desde los 18 años hasta los 60 años, y muchos de ellos morían a consecuencia del maltrato y la mala alimentación. La mita precisamente se desarrollaba en el Cerro Rico de Potosí. Entonces, los hombres desde los 18 hasta los 60 años tenían que trabajar de una forma esclavizada, gratuita, maltratada, mal alimentada, ¿no? Pero esto me hace pensar de que simplemente han sido teorías, porque revisando algunas crónicas de la historia, pues los hombres entraban a la mina a trabajar a sus 18 años y no llegaban ni a los 30 años por el maltrato que recibían, por la explotación y el trabajo duro, ¿no? Entonces, el trabajo prácticamente era sumamente despiadado, de esclavización en aquel tiempo. También hablamos del repartimiento, aunque ya hemos antecedido con esta explicación. Consistía en la concesión de tierras a favor de los españoles, ¿no? Entonces se les otorgaban tierras, terrenos extensos a los españoles que se han ido convirtiendo en haciendas, ¿no? La repartición de tierras. También hablamos de la encomienda. Hoy en la actualidad la encomienda tiene otro significado para nosotros, ¿no? En cambio, en la época de la colonia, pues era una actividad sumamente, diríamos, incomprensible, si cabe el término, ¿no? Era la dotación de un grupo de indígenas en calidad de siervos a favor de los españoles, denominados yanaconas y mitayos. Entonces era un grupo de indígenas que eran dotados, que eran regalados a un español, ¿no? Entonces, ¿qué función cumplían estos indígenas? Era precisamente la servidumbre, ¿no? O sea, trabajaban gratuitamente para los españoles, para los patrones en aquel tiempo. Los yanaconas representaban servicios domésticos en la labranza de tierras a favor de los españoles. Los mitayos eran los que trabajaban en las minas, pese a todo esta cruel actitud tenían que pagar impuestos. Entonces, del espacio que ocupaban los indígenas en aquel tiempo, pues todavía tenían que cancelar impuestos a favor de los españoles. Y en otrora o en otro tiempo todos esos terrenos pertenecían a los indígenas. Su organización social. La estructura de la sociedad colonial. Se dio inicio al proceso del mestizaje, la unión de españoles y mujeres provenientes de la nobleza indígena. Cabe mencionar que a inicios de la colonización española, pues no habían llegado mujeres europeas, mujeres españolas. Simplemente habían llegado grandes grupos de españoles, quiero decir, de varones. Entonces, en todo ese tiempo que no habían llegado mujeres españolas, pues se dio el mestizaje, la unión de los españoles con mujeres provenientes de la nobleza indígena, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el proceso del mestizaje. La sociedad colonial estaba dividida en la jerarquía según la pureza de sangre. Entonces me pongo a pensar que desde ese tiempo pues ya ha empezado a existir, diríamos, una cierta discriminación, porque estamos hablando de una pureza de sangre, ¿sí?
La sociedad colonial estaba dividido en 6 estratos claramente diferenciados, ¿no? Estaban los españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros y zambos. Los españoles, conocidos también como blancos, eran la clase más privilegiada, eran los dueños de las tierras, de las minas, de las haciendas e incluso de grupos de indígenas. Solamente ellos podían ser autoridades. ¿Quiénes eran los criollos? Eran hijos de los españoles, pero nacidos en América. También eran dueños de minas, haciendas, grupos de indígenas, pero no podían ser autoridades. Claro que también los criollos eran hijos de españoles y españolas, pero por el simple hecho de haber nacido en América los denominaron criollos. Los mestizos eran los hijos de los españoles con las nativas o de criollos con las indígenas. Eran la clase más numerosa, ¿no? Este grupo social pues se dedicaba, por ejemplo, a la manufactura, ¿no? Eran a las labores artesanales, al comercio, entonces era la población mucho más crecida en aquel entonces. Los indígenas eran la clase social expuesta al maltrato, puesto pues que eran los mitayos, ¿no? Los yanaconas. Para los españoles, los nativos en ese tiempo no tenían alma ni razón. Los negros. Bueno, es importante mencionar, ¿no? Este grupo social que fueron traídos por los españoles a este continente en calidad de esclavos para que desempeñaran el trabajo en las minas de Potosí. Lograron adaptarse, en este caso no lograron adaptarse a los 4.000 metros que tiene el Cerro Rico de Potosí y muchos murieron, ¿no? Y pocos alcanzaron a sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que se vio en aquel entonces? Pues el factor climático cumple una función sumamente especial en este caso en la aclimatación, ¿no? Pues cabe mencionar de que los afros pues no desempeñaron ese trabajo, diríamos, esperado. Entonces es por eso que los trasladaron a regiones mucho más cálidas, ¿no? Donde pudiesen ellos sentirse mejor, si cabe el término, aclimatarse. Pues los llevaron a las haciendas de los yungas. Es por eso que en esa región encontramos hartos o muchos hermanos afros, ¿no? En las poblaciones de Coroico, Cañamina, Chicaloma, Coripata, Miguillas, etcétera, ¿no? Toda esa región, pues, es donde habitan, por ejemplo, los hermanos afrobolivianos. Los zambos eran los hijos de los negros e indígenas, o un indio con una negra, ¿no? Ocupaban el más bajo de los estratos de la pirámide social en la colonia. Fueron relegados a trabajos más penosos, diríamos era un grupo social mucho más discriminado que los anteriores mencionados. Como podemos ver, desde la llegada de la conquista española, pues esto se ha ido, diríamos, disparando, si cabe el término, ya que nos han ido seleccionando según a lo que es la pureza de sangre, como denominaban ellos, ¿no? Según al, al grupo social que pertenecíamos. La educación y cultura. Los españoles fueron fundando escuelas en todo lo que fuese el Tahuantinsuyo en aquel entonces, ¿no? ¿Quiénes estaban en este caso a cargo de la educación? Era precisamente los jesuitas y los franciscanos, la religión católica, ¿no? Quienes estaban encargados de poder impartir conocimientos de educación en aquel entonces. Aunque cabe mencionar que en el Imperio Inca también había una forma de educación muy especial, que eran denominados los ajayayuasis, ¿no? Donde en este caso les preparaban tanto a las mujeres como a los varones para diferentes labores. Pero cuando se dio la colonización española, pues la educación pasó a estar a manos de la religión o de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, quienes impartían la educación en ese entonces eran los sacerdotes, entre ellos los franciscanos y los
jesuitas, ¿no? Entonces, ¿quiénes podían ir a la escuela? Solamente los hijos de los criollos y de los españoles. Y tenían mucha preferencia, diríamos, para el género masculino. En cambio, las mujeres pues no tenían, diríamos, ese privilegio, ese derecho de poder gozar de una enseñanza. ¿Y qué se les enseñaba en este caso en las escuelas? En la época de la colonia era precisamente la religión católica, las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética y, por cierto, el castellano. Y desde ahí empieza, diríamos que los idiomas nativos a ocupar un segundo lugar porque dan mucho más privilegio a lo que es el idioma del castellano. Eso es en cuanto puedo explicar a la colonización española o la época de la colonia de una forma resumida. Espero que se haya comprendido y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.